capítulo 1, versos del 9 al 11. Repito, Santiago, capítulo 1, versos del 9 al 11. Y dice así, voy a leer la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, y voy a intercalar algunas palabras de la Reina Valera. Los creyentes, hermanos, que son pobres o de humilde condición, pueden gloriarse o pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, exaltado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo, porque pasarán como la flor de la hierba, dice Reina Valera. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. En Reina Valera dice sus empresas. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a hablar con Dios, vamos a hablar con nuestro Padre. Así es, amado Padre, en esta mañana estamos en tu presencia, buscándote, queriendo escuchar tu voz, adorándote, mostrándote nuestra gratitud, Señor. Queremos aprovechar también, Señor, que estamos juntos para poner delante de ti las vidas de nuestros hermanos que no están aquí, en especial la familia de Javier, la familia de Diorel, la familia también de Maswell, la familia de Melchor. Te agradecemos muchísimo, Señor, por la vida de Janet, por este día. Te rogamos que le des un gozo muy especial en él, junto con su familia querida. Señor, y no nos olvidamos de todos aquellos que están siendo perseguidos precisamente por hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí, Señor. Escuchar tu palabra, levantar el nombre de tu Hijo Jesucristo, pero no perseguidos de una forma ficticia, Padre, sino de una forma real, poniendo en riesgo su integridad física, sus familias, sus trabajos, sus hogares, Señor. Que tú estés de una forma especial con la iglesia perseguida en la faz de la tierra, Señor. Y Padre, te rogamos también que estés con todas estas personas que están sufriendo injustamente, yendo de un lugar a otro, Señor, sin saber dónde van a vivir. Señor, ayúdanos a ser agradecidos y a reconocer esa fidelidad tuya en nuestro caminar, en nuestra vida. Ponemos nuestra vida una vez más en tus manos y te pedimos, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo aquí entre nosotros, Señor, ilumine nuestras mentes, nos ayude a entender lo que tú tienes para nosotros por medio de tu palabra. Te rogamos que tú intervengas en cada corazón, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, últimamente estos días atrás compré una revista se titula así, Muy Historia. Iba a decir muy interesante, pero no es muy interesante, es muy historia. Y curiosamente habla mucho de la arqueología y de cómo descubriendo las tumbas de grandes faraones, emperadores, reyes, etcétera, etcétera, pues descubren que fueron enterrados con grandes tesoros. Oro, plata, utensilios, etcétera, etcétera. Es decir, ingentes cantidades de tesoros. Pero no solamente es eso, sino que algunos los enterraban con sus propios siervos, para que les sirvieran en la otra vida. Este es un aspecto, ¿no? Dices, bueno, ¿qué pensaban, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Yo creo que el Señor Jesús nos deja claro que les iba a servir de bien poco todo eso. Pero vamos a ir un poquito más allá. Y luego me encontré con la historia de un hombre que, si yo os digo su nombre, algunos quizás lo conozcáis, otros no. Se llamaba Felix Hoffmann. Este hombre vivió allá por 1879, más o menos. 1800, siglo XIX. Si digo Felix Hoffmann, pues quizás no os suene mucho. Si yo os digo que fue el inventor del ácido acetilsalicílico, os empezará a sonar un poquito más. Pero detrás de este nombre tan rarete está lo que llamamos vulgarmente la aspirina.
Bueno, este hombre fue el descubridor de la aspirina, algo que benefició a muchísimas personas que estaban padeciendo dolores. Y diréis, bueno, pues vaya gesta, ¿no? Este hombre sí que consiguió una fama que quizás estaba buscando, consiguió lo que quería. Pues déjame que te explique algo. Este hombre lo que le movía a investigar no era la fama ni lo que él dejaría luego, etcétera, etcétera, nada de eso. Lo que le motivó fue los reumas insoportables que su padre tenía, los dolores insoportables que su padre tenía a causa del reuma. Y esto fue lo que le motivó para buscar una solución a esos dolores. Y esto fue lo que benefició a tantísimas personas después de él. Qué curioso, ¿verdad? Unos haciéndose enterrar con tesoros y otros simplemente intentando solucionar el dolor de su padre, hacen que su investigación y su esfuerzo sea un beneficio enorme para muchas personas después de él. Cuando una persona afronta su etapa final de la vida, yo en alguna ocasión he tenido oportunidad de verlo, pues la verdad es que la persona cuando está ya en sus últimos días, está en los hospitales ahí con una bata azul, realmente se preocupa bastante poco de sus títulos, ni de sus posesiones, ni de sus logros, ni de sus cargos, los cargos que haya podido ostentar. Lo único que le preocupa es qué pasa ahora, en este momento, y qué va a pasar en breve. Y lo cierto es que Dios en su infinita sabiduría, a lo largo de la vida, nos va despojando, voluntaria o involuntariamente, de todo aquello que es superficial, que no nos va a hacer falta realmente. Y cuanto antes nos demos cuenta de qué es lo que realmente tiene valor en nuestra vida y qué no tiene tanto valor, mucho mejor para nosotros. Repito, cuanto antes nos demos cuenta de qué es lo que realmente tiene valor y qué no lo tiene, mucho mejor. Porque Dios va permitiendo que en nuestra vida nos vayamos despojando de ciertas cosas. Los jóvenes, dice la palabra, dice, joven, disfruta de la vida, pero acuérdate que al final Dios te juzgará. Acuérdate de Dios en todo lo que hagas, pero disfruta de la vida. Disfruta de la mujer de tu juventud, dice la palabra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero acuérdate de tu Creador, ¿no? En todo lo que hagas. Y lo cierto es que podemos disfrutar de infinidad de cosas que Dios pone a nuestro alcance, pero tenemos que hacerlo en su justa medida, poniéndolo en su sitio. Y aquí cuando vemos a Santiago que nos habla de los pobres o de humilde condición y de los ricos, vemos que hay algo común. Dice Santiago, los dos pueden estar orgullosos, unos de una cosa y otros de otra. Y lo peor y lo más triste es que hoy en día se nos está vendiendo en muchos ámbitos que la bendición tiene una relación directa con los bienes materiales que poseemos o que disfrutamos. Y es totalmente erróneo. No es así. La bendición no tiene que ver con los bienes materiales, ni siquiera con nuestro bienestar físico. La bendición está muy por encima de todo eso. Ahora, ¿eso quiere decir que no podemos tener bienes? ¿Quiere decir que no tenemos que tener salud? Para nada, no estoy tratando de decir eso. Quiero decir que todo tiene su lugar, tiene su tiempo. Entonces vamos a buscar la luz del Evangelio, la luz de Cristo que nos hable acerca de las riquezas y acerca de la pobreza. Y hay textos que son maravillosos y clarísimos de parte del Señor. Mirad, el primero lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 12, a partir del verso 13. Dice lo siguiente, Lucas capítulo 12, verso 13. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil
que producía buenas cosechas, y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? Se dijo a sí mismo, no se lo dijo a nadie, se lo decía él mismo. ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo. ¿Cuántas personas piensan, vamos a ver, cuándo me voy a poner cómodo, verdad? Él pensaba y decía, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. En la Reina Valera concluye este pasaje de la siguiente manera, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Las palabras del Señor Jesús son estremecedoras. Son estremecedoras. Ahora, Jesús no se dejó desviar de su misión. Fijémonos, hay un detalle que es muy importante y no quiero pasarlo por alto. Esta parábola luego la podemos leer, la podemos meditar en todos sus principios, en todas sus enseñanzas. Pero yo quiero que te pares por un momento a pensar en lo siguiente. Este hombre acude a Jesús y le dice, dile que mi hermano reparta la herencia conmigo. Y sorprendentemente Jesús le dice, pero ¿quién me ha puesto a mí por juez en esas cosas? Y la primera lección que yo encuentro, ¿cuántas veces a nosotros como creyentes, creyendo que estamos haciendo un bien a alguien o que estamos ayudando a alguien, lo que está haciendo ese alguien es desviarnos a nosotros de nuestra verdadera misión? Jesús, por supuesto que no se dejó desviar. Dijo, ¿quién me ha puesto a mí por juez sobre vosotros? Y Jesús una vez más pone el dedo en la llaga. Dice, tened cuidado con la avaricia, porque ese pleito vuestro que ha surgido por la herencia de vuestro padre puede ser la raíz de la avaricia y puede acabar tocando vuestra vida de manera que ya nunca más os vais a llevar como hermanos. Cuidado, ¿cuántas personas conocemos que por un simple pleito hereditario han terminado no volviéndose a hablar jamás? Han desperdiciado todos los años de su vida simplemente por un reparto. Y Jesús, en su inmensa sabiduría, le dice, yo no soy el juez sobre esas cosas, yo no he venido a eso. Y tú, como hija de Dios o como hijo de Dios, no has venido a resolver esas cosas. Has venido a explicar que hay una fuente, que hay una raíz, que es la avaricia, que es la que tiene que ser cambiada en el corazón. Yo he titulado esta predicación, ¿cómo podemos hacernos ricos? Y claro, cuando lees este título dices, hombre, pues esto me interesa a mí. He tardado 60 años en darme cuenta cómo puedo ser rico. Por fin, alguien me va a explicar cómo puedo hacerme rico. ¿Pero rico en qué? Vamos a pensar un poco, vamos a meditar. El verso 9 que nos da Santiago dice, los creyentes, hermanos, que son pobres o de humilde condición, pueden gloriarse, estar orgullosos porque Dios los ha honrado, Dios los ha exaltado. Y ahora la pregunta que me viene a mí en la mente es, ¿Dios honra al necesitado, al humilde de corazón, al de humilde condición? ¿Lo honra? Y si lo honra, ¿cómo lo honra?
Vamos a ver. Cristo honra, Dios honra al pobre y al necesitado identificándose con él. Identificándose con él desde el nacimiento. Jesús nace en un pesebre, no tenía ni un hogar. Jesús llega a ser un refugiado en Egipto, tiene que huir. Jesús se identifica con tantas y tantas personas que están en una humilde condición. Dice, ¿cómo te ha honrado Dios? Identificándose contigo, pasando por lo que tú y yo hemos pasado. Eso es tremendo. Dice, ¿tú puedes estar orgulloso de ser pobre? Claro que sí, pero no solamente es eso, es que Cristo te da una posición. ¿Y cuál es la posición que Cristo te da? Que Dios te da. En pos de mí, detrás de mí. Esa es la posición que Dios te ha dado, en pos de Cristo. ¿Cómo no nos está honrando? Claro que nos está honrando, nos está dando. Soy pobre, soy humilde de condición, no tengo mucho, pero Dios me ha puesto detrás de su Hijo, me ha dado una posición que es para estar orgulloso. Me ha exaltado, se ha identificado conmigo y me ha puesto detrás de su Hijo, a seguirle. Pero no solamente es eso, sino que me ha dado una condición. ¿Y qué condición es esa? Que ahora estoy seguro. Dice el Señor, estáis seguros en mis manos. Por muy humilde y por muy pobre que sea una persona, tiene una posición en pos de Cristo y además de eso está seguro en sus manos. No es que estés abandonado. Dios es padre de huérfanos, de los más necesitados. Por eso nosotros cuando oramos por las personas necesitadas, lo estamos haciendo porque realmente entendemos que nuestro Padre tiene un interés por ellos especial. Y nosotros nos unimos a ese interés por esas personas. Porque que nosotros estemos aquí hoy, tranquilamente, alabando su nombre, y que luego vayamos y salgamos y celebremos y etcétera, etcétera, bueno, es un privilegio. Somos ricos. De verdad, pobre es esa persona que ahora está en un desierto a 36 o 38 o 42 grados y que no sabe si va a comer. Pobre es esa persona que está saliendo de su país y que esta noche no sabe dónde va a dormir. Pero tú y yo nos hemos duchado esta mañana con agua caliente y templadita y nos hemos puesto nuestras tostadas y nos hemos puesto nuestra mermelada y nos hemos puesto nuestro café. Y si Dios quiere, iremos a comer después del culto. Y nos esperará una mullida cama a la noche. Pero hay muchísimas personas que carecen de todo eso. Por lo tanto, quizás nosotros no somos tan pobres como pensábamos, si nos comparamos con ellos. Cristo se ha identificado con los pobres, con los humildes, se ha identificado contigo, te ha dado una posición que es seguirle a Él y te ha dado una condición, estás seguro. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no vas a estar orgulloso? ¿Cómo no vas a estar agradecido a ese Dios? ¿Cómo no lo vas a estar? Pero la pobreza, dejadme que os diga algo muy rápidamente, la pobreza no lleva asociada la humildad por defecto. Es decir, el ser pobre no significa que seamos humildes. Hay muchos pobres que son tremendamente orgullosos, prepotentes. Mira, hay un dicho aquí en España que se suele decir, no es bíblico, pero creo que es bastante real. Dice, el que pasa de servilleta a mantel, no hay quien pueda con él. Hay pobres que cuando consiguen un poco de dinero, un poco de autoridad, un poco de poder, son peores que los ricos. Y hay ricos que son realmente humildes y que comparten con el necesitado. Por lo tanto, repito, ser pobre no implica ser humilde. La humildad es una condición del corazón. Es algo que si no lo tenemos todavía, si no somos suficientemente mansos y humildes, va a ir trabajando el Señor en nuestro corazón hasta que nos parezcamos más a Él. Pero se puede ser pobre o rico y ser humilde, estando en Cristo. Vamos a seguir, verso 10.
Dice el verso 10, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los haya humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo, pasarán como la flor de la hierba. ¿Y cómo es que los ricos también tienen que estar orgullosos y encima orgullosos de que Dios los haya humillado? ¡Wow! Cristo apartó de su corazón la vanidad de la vida por medio de la humillación. ¿Cómo no van a estar orgullosos? El hombre rico, la mujer rica que conoce a Cristo, debe estar orgulloso de que Dios le haya humillado. Porque Dios les ha mostrado su verdadera pobreza, la pobreza espiritual. ¿Cómo empieza el sermón del monte de nuestro Señor Jesús en aquellas laderas donde había miles de personas escuchándole? Empieza de la siguiente manera, Mateo capítulo 5, verso 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. En la versión Reina Valera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por supuesto que puede estar una persona rica que ha conocido su pobreza espiritual y se ha convertido a Cristo, se ha puesto en pos de Cristo igual que el pobre, se ha puesto a la misma altura respecto a Dios, porque para Dios y en Dios no hay acepción de personas. No se trata ni del color de la piel, no se trata del sexo, no se trata de las riquezas, no. El pobre y el rico tienen la misma posición en pos de Cristo y tienen la misma garantía, la misma condición, seguros en sus manos. Por eso el rico puede estar tan orgulloso como el pobre, porque los dos van a la misma altura. Tanto si tienes riquezas como si no las tienes, para Dios no hay diferencia. Él te pone en pos de su Hijo Jesús. Y para esto es necesario que entienda el rico cuál es su verdadera pobreza, la espiritual, que es pobre en su relación con Dios. Y cuando lo entiende, es una persona bienaventurada. ¡Qué maravilla! ¿Me estáis siguiendo, no? El pobre y el rico, los dos, pueden sentirse orgullosos. Vamos a avanzar. Verso 11. Dice, cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae, y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros y sus recompensas. Y sus empresas, dice Reina Valera. Vamos a hablar a lo largo de la epístola de Santiago, aparecerán los ricos no una vez, sino varias. Hoy estamos tocando un aspecto que quiero que recordéis, porque luego aparecerán otras cosas acerca de los ricos y de los pobres. Santiago, esta epístola tiene una característica, es que parece que va a salto de mata. Toca un tema, toca otro, toca un tema, pero luego veremos que tiene una hilazón, tiene una continuidad y que tiene un objetivo. Sin caer casi en la cuenta, es como si Santiago dijera, casi no caes en la cuenta, pero los años van a pasar, la juventud va a pasar, lo que podías hacer ya no puedes hacerlo, y dice, y esas grandes empresas, esas gestas que tú querías hacer, llegará un momento en que ya ni te apetezca hacerlas. A nosotros que nos gusta mucho pasear, el otro día subíamos hacia Pamplona y hay unas matas que en el mes de mayo o junio, tenían unas flores de color lila, maravillosas, preciosas. De hecho yo les saqué una foto. Era un macizo, un árbol, unas matas grandes, y les habían salido unas flores azules, azuladas, que con el brillo del sol eran una maravilla. Y hace pocos días pasaba y digo, ¿te acuerdas de las flores que había en este árbol? El árbol sigue ahí, las hojas siguen ahí, pero ¿qué ha llegado? Ha llegado el mes de agosto. Y dice Santiago, cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. Pues de la misma manera se marchitarán los ricos con todos sus logros.
Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a las palabras de Jesús y decimos, yo quiero ser rico para con Dios. Yo quiero ser rico en mi relación con Dios. ¿Y cómo puedo ser rico en mi relación con Dios? Solamente viniendo a los cultos, alabando, adorando, predicando, leyendo la palabra. Pues fundamentalmente sí, porque si te falta eso, posiblemente te falten otras cosas. Pero, déjame que te diga algo. Ser rico con Dios es ser rico en acciones hacia los demás. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nuestra relación con Cristo es a través de nuestra relación con las personas que nos rodean. Y cuidado, quiero volver a llamarte la atención sobre esa persona que quiso desviar a Cristo y quiso que interviniera en su conflicto, en su pleito. No se trata de eso. La madurez cristiana supone dejar a un lado la definición humana de lo que es el éxito y de lo que es el trabajo para contemplar con gozo el regalo impagable de la vida que Dios te ha dado. Y además, Cristo se identifica con lo que nosotros le hacemos a los demás. Es como si se lo hiciéramos a Él mismo. Entonces, ¿cómo puedo ser rico para con Dios? Siendo rico para los demás. Y si soy pobre, ¿cómo puedo ser rico para los demás? Bueno, mira lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25 de Mateo, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Tú quieres tener una relación buena con Dios? Yo quiero tener una buena relación con Dios. Quiero ser rico para con Dios. Tengo que ser rico para las personas que tengo cerca y están en necesidad. ¿Y por qué un rico y un pobre pueden ser ricos para con Dios? Porque un vaso de agua lo tienes al alcance de tu mano. Porque una oración la tienes al alcance de tu corazón. Porque 5 minutos de conversación con una persona necesitada la tienes al alcance. Por eso, aunque seas rico materialmente, puedes ser muy pobre en tu relación con Dios. Y siendo pobre materialmente, puedes ser muy rico en tu relación con Dios, relacionándote con las personas que tienes cerca. Cuando hacemos el bien a las personas que tenemos cerca, se lo estamos haciendo a Jesús. Estamos teniendo una relación rica con Él.
¿Ves cómo podemos hacernos ricos? Tenía razón, el título es correcto, ¿no? ¿Cómo puedo hacerme rico? Pues claro, puedes hacerte rico para con Dios, haciendo el bien a quien tienes cerca. Y para eso no te hace falta mucha riqueza material. Te hace falta un corazón tocado por el Señor. Porque el Señor se identifica con las personas que tú estás bendiciendo. Él mismo lo dice, en cuanto se lo hicisteis a uno de estos, a mí lo hicisteis. Ahora bien, hay algo que quiero que consideremos, y es que estas personas justas no eran conscientes de estar siéndolo. No eran conscientes de que se estaban ganando algo. ¿Pero por qué? Porque lo estaban haciendo solamente para la gloria de Dios. Lo estaban haciendo porque surgía de un corazón transformado. No estaban esperando ningún tipo de recompensa. Y claro que la Biblia habla de recompensas, claro que sí. En este pasaje nos dice el Señor que los pone a su derecha. Pero ellos no eran conscientes, por eso llegan a preguntar, Señor, ¿cuándo te hicimos eso? No eran conscientes de lo que estaban haciendo. Simplemente su corazón los llevaba a bendecir a esas personas, a llevarles ese vaso de agua, a visitarlos cuando estaban enfermos, a llamarles cuando estaban preocupados. Claro que podemos ser ricos para con Dios. Nuestras acciones, y no quiero que... Hay personas que cuando leen este pasaje, porque fijaros bien cómo sigue. Verso 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y les dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán exactamente igual, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Claro, si me dejo esta parte, no os voy a presentar el Evangelio completo, y necesitaba leer esta parte también. Ahora bien, no todos los caprichos de las personas que tenemos cerca son necesidades. Acordaos del pasaje de Jesús cuando dice, ¿quién me ha puesto a mí por juez en este pleito? A veces hay personas que nos quieren meter en un pleito y quieren desviar nuestra misión. Quieren que estemos en su juego y no en el juego que Dios nos ha demandado. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y saber para qué Dios nos ha puesto en un lugar. Porque puede que pensando que hacemos algo para Dios, estemos sirviendo a los caprichos de personas que lo único que intentan es manipularnos. Y diremos, bueno Andrés, ya, no, es muy sencillo. El Señor Jesús le dijo así, ¿quién me ha puesto por juez sobre este pleito, sobre estas cosas? Nosotros no somos llamados a entrar en ese tipo de cosas. Estamos llamados a darle al necesitado. Estamos llamados a prestar nuestra asistencia al necesitado. Claro que sí. Pero no meternos en todos los chanchullos. Y perdonar por la expresión. Que es muy diferente. Porque muchos obedecen a la avaricia de las personas. Y por otra parte, me gustaría que no te quedaras con una sensación de miedo. No, a Jesús no se le sigue por miedo al infierno. A Jesús se le sigue por el amor que nos ha mostrado, que es muy diferente. El miedo al infierno, bueno, puede hacernos reaccionar, pero no es lo que nos hace seguir a Cristo. Lo que nos hace seguir a Cristo es su amor incondicional, su fidelidad, como hemos cantado. Y por otra parte, tampoco quiero que lo veamos el tema de las cabras y las ovejas como una balanza,
porque no es cierto. Una balanza en la cual vamos echando buenas obras y van cayendo nuestras malas obras. Y al final de nuestra vida lo que importa es que haya más obras malas que buenas o buenas que malas. No es así, porque nunca vamos a saber cuántas obras malas hemos hecho y cuántas buenas llevamos. Eso es totalmente erróneo. Nuestra vida no es una balanza de obras buenas y obras malas. Lo que nos dice el Señor es que nuestras acciones están compensadas por la obra única y consumada de Cristo en la cruz, a nuestro favor, si creemos en Él. No voy a hacer obras, y esto se da mucho, ¿verdad? Bueno, yo he hecho bastantes bienes en la vida, pues si has hecho muchos bienes, como si has hecho pocos, el Señor sabrá. Pero ni tú ni yo sabemos si son suficientes. Ahora, lo que sí dice el Señor Jesús es que Él ha compensado por medio de su sacrificio y ha puesto sobre la balanza todo lo que yo necesito para tener una buena relación con Él. Y es la de seguirle. La de hacer el bien a quienes tengo cerca sin esperar ningún tipo de recompensa. Y de esa manera es que nos convertimos en personas ricas. ¿Cuántos ricos hay aquí? Ahí levantan dedos, uno, otro. ¿Quién se siente rico? ¿Para con Dios? Amén. Claro que sí, levanta tu mano. Claro que sí, rico, pero para con Dios. Ricos en nuestra relación con Dios para no ser necios en esta vida, dice el Señor. Que el Señor os bendiga. Que todos seamos cada vez más ricos para con Dios. Si tienes un vaso de agua, si tienes una gota de agua, si tienes una palabra de ánimo, si tienes 5 minutos para dedicarle a una persona, pues te estás enriqueciendo, pero no de cosas materiales, sino de cosas espirituales que a Dios le agradan. Que Dios os bendiga, que tengáis una semana muy rica, nunca mejor dicho, que la disfrutéis muchísimo y gracias a nuestro Padre que nos permite entender un poquillo su palabra, ¿no? Amén.